Queridos hermanos y hermanas de la UNER de Huancayo, soy el padre Ala Ricardo Almancia López, del Vicariato Apostólico de San Ramón, ahora sacerdote, vicario parroquial de la parroquia Santa Rosa de Lima, de la ciudad de Otzapampa, más conocida como la ciudad de la biosfera. Bueno, continuando con el temario que estamos siguiendo de la carpeta número 25 de los temas de formación de la UNER, correspondiente de este curso pastoral del 2019 al 2020, pues ya estamos en el tercer tema. El tema que estamos tratando es el Evangelio de San Juan, capítulo 4, del versículo 1, y me parece que es todo el capítulo, que nos habla del encuentro afectuoso, impactante de Jesús con la samaritana, o mejor dicho, al revés, de la samaritana con Jesús. Bueno, el tercer tema vamos a abarcar sobre los maridos y el culto verdadero. Antes de comenzar esta pequeña reflexión, porque soy una persona de poco hablar, pero con un corazón inmenso, vamos a pedir al Espíritu Santo, ya que hoy estamos en el tercer día de la novena, ¿no? Al Paráclito, y vamos diciendo juntos, o de repente vas repitiendo después de mí, escuchando estos audios, la secuencia de Pentecostés. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas que están escuchando este mensaje de voz, pues como decía al principio, vamos a hablar sobre este tema, bueno, el tercer tema que nos habla de los maridos y el culto verdadero. ¿Y qué significa esto de los maridos y de este culto verdadero? Pues poco a poco lo vamos a ir analizando, lo vamos a ir interiorizando juntamente conmigo con 4 temas. Poco a poco iremos descubriendo cuáles son estos temas. ¿Sí? La mayor parte de los 4 puntos que están ahí están de la carpeta que tenemos en nuestras manos o de repente los tenemos en virtual, ¿no? De la carpeta número 25. Yo quiero resaltar un poco también y agradecer a Dios porque Dios siempre nos regala en la figura de sus santos y santas su amor y su misericordia. Cada santo, cada santa fue amigo, fue amiga de Dios en su tiempo. Nuestro fundador también, San Manuel González, nos invita a comenzar nuestra oración ante el sagrario diciendo, vengo a tener contigo este rato de conversación afectuosa. Qué profundas son estas palabras. Si nos detenemos palabra por palabra, vengo a tener contigo este rato de conversación contigo. En pocas palabras, como nos decía Santa Teresa de Jesús, que la oración es un trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Y quien nos ama es Jesús. Y nuestro fundador, San Manuel González, lo descubrió también en aquellos sagrarios abandonados, en aquellos sagrarios
donde nadie aprovechaba las aguas de esta fuente. Pero para eso también vamos a ir, si queremos ir analizando todo este diálogo tan hermoso de Jesús con la samaritana, yo le llamaría este encuentro afectuoso, este encuentro, no un encuentro así que se da común y corriente, sino que es un encuentro ya premeditado por Jesús mismo y que yo les invito de manera especial, como nos decía San Ignacio de Loyola, que cada vez que nosotros rebusquemos en la palabra de Dios alguna palabra de aliento, de esperanza y todo lo demás, que nos metamos en el escenario. Ahora, queridos hermanos y hermanas de la UNER, yo les invito juntamente conmigo a adentrarnos en el escenario, a hacer uno de los personajes. Tú verás cuál de ellos quieres ser. ¿Tú quieres ser la samaritana? ¿O quieres ser un espectador? ¿Quieres ser de repente las personas que vienen corriendo de Samaria a, a causa de la, del anuncio de la mujer que encontró al profeta, un Mesías y todo lo demás? ¿O de repente queremos ser parte como los apóstoles que venimos después y que venimos solamente a hablar sin sentido muchas veces? Para eso, yo les invito a que cojan su Biblia, la Sagrada Escritura, ¿no? Vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Juan. En realidad es todo el capítulo 4, pero ahora vamos a rebuscar en el capítulo 4, ¿sí? De los versículos 16 al 19. Estos 3 o 4 versículos que son muy densos. Estos 4 versículos que para mí es el centro de la cita bíblica de la samaritana y Jesús, ¿sí? Bueno, vuelvo a repetir la cita. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 19. Él le dice, anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta, no tengo marido. Jesús le dice, tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer le dice, Señor, veo que tú eres un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, yo te invito nuevamente a leer de manera ya silenciosa, ¿no? Nuevamente estos 4 versículos y que vayamos interiorizando poco a poco. Anda, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Tienes razón que no tienes marido, pues has tenido 5, ¿no? Y en eso has dicho la verdad. Señor, veo que eres un profeta. Son 4 aspectos que vamos a ir analizando de manera progresiva. Pues bueno, yo te invito luego de escuchar estos audios, de meditar de manera personal, ya que por esta pandemia no podemos ir a la iglesia, postrarnos ante el sagrario. Pues yo te invito que en tu casa, en tu cuarto, en tu habitación, tú misma te pongas en oración con este texto bíblico, ¿sí? Vamos a ir desarrollando pues este tema. El primero, Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Notamos que en esta afirmación Jesús le está dando un envío a la mujer. Le está dando una orden de manera directa, ¿no? ¿Dónde nos podemos dar cuenta cuando dice, ven acá y ven acá, ¿no? Después del acto de ir, llamar a quien dice que es su marido, vuelve porque tenemos que aclarar muchas cosas. Bueno, de repente Jesús da un grito inesperado en la conversación, pidiéndole que llamara a su marido. Nosotros nos podemos preguntar, ¿pero qué necesidad había de que él viniera
para que ella pudiera recibir el agua de vida? Bueno, en realidad su presencia no era necesaria en este sentido, puesto que cada persona puede tener un encuentro personal con Jesús de manera independiente de lo que hagan, de los que lo rodean, incluidos también sus cónyuges, en el caso de que la persona estuviera casada. En pocas palabras, queridos hermanos y hermanas, lo que nos quiere decir aquí es que nosotros, para Dios, no importa la condición que tengamos, de esposos, de esposa, de amigos, de joven, de niño, pero lo importante es buscar un lugar para tener, vuelvo a repetir, ese trato de amistad con Jesús que nos ama. Por lo tanto, amigos, el propósito del Señor era otro, indudablemente. Si nosotros vamos meditando poco a poco y no nos quedamos con estas palabras, vamos meditando, vamos haciendo posible que la tierra de nuestro corazón, la tierra de nuestra alma y de nuestra vida vaya humedeciéndose, vaya fortaleciéndose con la lluvia de su misericordia, vamos a entender muchas cosas más. Él quería que la mujer entendiera que no se puede disfrutar de los beneficios del Evangelio sin que previamente se enfrente el pecado con una confesión y un arrepentimiento sincero. Sin duda, la samaritana, al igual que todos nosotros, tenía muchas cuentas pendientes en este sentido. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos guardado en nuestro corazón? ¿Cuánta ira? ¿Cuánto odio? ¿Cuánto resentimiento por lo que te han dicho, por lo que te han hecho, por una mirada y todo lo demás? ¿Cuántas cosas guardamos en ese baúl que llamamos corazón? ¿Y cuántas veces, cuando lo volvemos a abrir ese baúl, vuelven esos sentimientos que de verdad son horribles, son dolorosos, porque todavía la herida está palpitante? Incluso no ha sido sanada, no ha sido desinfectada, sino que sigue tal como se quedó después de producirse la herida. Dejémonos, como Jesús quiere, que esa agua que Él nos ofrece a cada uno de nosotros de manera personal, sea quien salde, sea quien dé sentido nuevamente a nuestra vida. Y ese es uno de los efectos de la confesión, de devolvernos, restituirnos, no solamente la paz con uno mismo, sino con Dios. Y eso nos tiene que llevar también la paz con los demás. Yo sé que perdonar cuesta, lo hablo por experiencia. Pero cuando uno perdona de verdad, uno se siente bien. Se siente bien porque Dios también se siente bien perdonándonos a nosotros. Y ese perdón hacia uno mismo, con Dios y a los demás, se da porque hay un verdadero arrepentimiento. Así que el Señor, perfecto conocedor de la vida de esta mujer y también conocedor de nuestra vida, llamó su atención sobre algo que en ella causaba un dolor y también causaba frustración especial, su fracaso matrimonial y también su actual inmoralidad sexual. Evidentemente, toda la vida de esta mujer era como un libro abierto delante del Señor. De igual manera, nuestra vida también es como ese libro de la samaritana ante los ojos de nuestro Dios. Podemos engañar a todo el mundo. Podemos engañar al obispo, podemos engañar a nuestros párrocos, podemos engañar a las religiosas, pero a Dios jamás, vuelvo a repetir, jamás lo vamos a engañar. Por la sencilla razón de que Él nos conoce. ¿Y por qué nos conoce? Porque nos ha creado. Y que con amor eterno nos creó, nos liberó. Y por tanto,
Nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Como nos dice San Pablo, yo sé en quién he puesto mi confianza. Es así que la samaritana estaba descubriendo que no había nada que pudiera ocultarle. Yo recuerdo un dicho que dice, nada queda oculto bajo el sol, nada dura para siempre. Y el Señor efectivamente usó este conocimiento para arrojar luz sobre los repliegues de su conciencia con el fin de mostrarle cuán grande era la necesidad que tenía ella de purificación y de perdón. Lo mismo también nos pasa a nosotros. A nosotros también nos pasa esto. ¿Nos cuesta entender? Claro que sí. Pero cuando lo entendamos, todo queda excelente, todo queda resanado. Todo esto se da por la sencilla razón que existen dos motivos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. El primero es que Jesús conoce lo que hay en cada corazón humano. Y el segundo es que Jesús plantea la propuesta de que nos reconozcamos en nuestra propia realidad. Vamos por el primero. ¿Qué significa Jesús conoce lo que hay en el corazón humano? Al igual como la samaritana que hemos podido leer, nos podemos dejar llevar muchas veces por la comodidad y por aquellas cosas materiales, ¿cierto? Estamos sufriendo una etapa muy fuerte, muy dura dentro de nuestra historia, no solamente en el Perú, sino también a nivel mundial. Estamos cada uno en nuestras casas, resguardado en esa cajita, protegiéndonos de este virus del COVID-19. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos cómodos? A mí también me puede pasar, a ti también, a tus vecinos también, a tus amigos de igual. ¿Cuántos de nosotros podemos estar cómodos, tranquilos? Porque tenemos casa, tenemos techo, tenemos donde dormir. Pero pocas veces nos preocupamos de los demás. Y eso también Jesús quiere. Quiere que nosotros descubramos en el interior de nuestro corazón cuánta caridad nos hace falta. En pocas palabras, muchas veces nuestro corazón está como la piedra, impermeable a las gotas de las aguas de la lluvia. Nosotros también podemos ser un obstáculo para la misericordia de Dios. Podemos decir, Señor, yo te quiero, Señor, yo te adoro, pero ¿de verdad estamos con el Señor? ¿De verdad lo amamos? ¿De verdad lo queremos? No seamos hipócritas. Para evitar ser hipócritas, tenemos que reconocer, en primer lugar, de que necesitamos de la gracia de Dios. No podemos prescindir de que nosotros lo hacemos todo por nuestra cuenta. No nos dejemos engañar por el demonio. Podemos estar contentos con las cosas que tenemos. En casa tengo un buen celular, internet, puedo leer, puedo estudiar. No nos contentemos con eso. Busquemos más, busquemos más. El segundo punto es que la pedagogía que emplea Jesús como maestro que es, tiene el objetivo de ir encaminando la vida entera de la samaritana. De igual manera también de nosotros. Jesús utiliza unos gestos, unas palabras quizás distintas. En pocas palabras, Jesús mueve el piso de la estructura de su vida de la samaritana. ¿Y cuántas veces Jesús también mete, o mejor dicho, mueve, cambia la base de nuestra estructura de la vida de cada uno de nosotros? Y nosotros nos desesperamos porque nos vemos desnudos, al igual que Adán y Eva cuando cometieron el pecado. Cuando Dios viene al paraíso y les llama, les busca, y Adán le dice, Señor, no nos podemos
presentar ante ti. ¿Y por qué no? Le dice Dios, porque estamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? De igual manera también nosotros. Dejémonos desnudarnos por Dios, por Jesús, por su amor y su misericordia. Dejémonos limpiar la herida. Dejémonos desinfectar la herida para que esta herida vaya sanando de verdad. Y con la ayuda de Dios, no deje cicatriz alguna en nuestra vida. Tercer punto y muy importante es aquella presencia en el Evangelio, ¿no? Que sigue hoy presente en el sagrario, que a pesar de su silencio y quietud, Jesús está. Jesús está. Nosotros, como verdaderos adoradores y adoradoras del Señor en espíritu y en verdad, porque eso es lo que todos somos por nuestro bautismo, tenemos que entender que somos adoradores del Señor. Porque nuestro cuerpo, como dice San Pablo, es el templo del Espíritu Santo. Y como templo de ese Espíritu Santo, tiene que ser digno para que more el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En este tema, nuestro santo, San Manuel González, es experto en esto, ¿no? Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, decía él. Nosotros, ¿cómo estamos viviendo esa presencia en el Evangelio que sigue presente en el Evangelio, en el sagrario? Jesús está en el sagrario. Antes de esta pandemia, antes de esta cuarentena, ¿cuántas veces nosotros nos deteníamos a decir, o por lo menos, bueno, las iglesias estaban cerradas, y decir, Señor, te saludo? ¿Cuántas veces? ¿O cuántas veces nosotros, al pasar por un templo, aunque sea cerrado, nos hacíamos la señal de la cruz? ¿Cuántas veces hemos pasado de repente, como pasan los animalitos? Ah, estamos pasando en una iglesia, ay, qué bonito, qué hermosa la estructura. Pero no nos damos cuenta que dentro de esos muros está el dueño de esa casa, que es el corazón de esta comunidad que llamamos iglesia. Jesús está, con nosotros está. Y muchas veces nosotros no lo conocemos. Y al no conocerlo, a veces y muchas veces cometemos tonterías. Dejémonos que Jesús vaya descubriendo nuestro corazón. Él que conoce todo, 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 todo. Dejémonos avivarnos por su amor. En el segundo motivo, que Jesús plantea esa propuesta de que nosotros, de manera personal, sepamos reconocer nuestra propia realidad. En primer lugar, la samaritana estaba descubriendo que no había nada que pudiera ocultarle. Cuando nosotros nos vemos desnudos ante los ojos de Dios, nada ni nadie nos puede cubrir de esa situación. El Señor siempre utiliza cosas, siempre utiliza medios para arrojar luz sobre los repliegues de nuestra conciencia, con el fin de demostrarnos cuán grande es nuestra necesidad que tenemos de purificación y de perdón. Eso. Cuando nosotros vamos a la confesión, no vamos, como dice el Papa Francisco, a una sesión de lavandería y ya está. No es así, sino que vamos, como yo mismo lo llamo, el confesionario o el sacramento de la confesión es el hermoso tribunal de la misericordia de Dios. Es un tribunal donde no somos condenados, por el contrario, somos restablecidos, somos recogidos, somos misericordiados. Dejémonos misericordiar por el Señor. Depende de ti y de mí. Como les había prometido, seguimos con esta meditación, la segunda, que nos habla sobre este diálogo que la mujer le responde a Jesús, ¿no? Que no tengo marido. La mujer respondió de una forma un tanto brusca y cortante. No tengo marido. Parece
que se había puesto en guardia. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos esta actitud? Cuando alguien nos dice las cosas como son, ponemos nuestro escudo y no queremos que nada pase. ¿Esto por qué sucede? Porque la mujer tiene miedo de ser desenmascarada y expuesta a la luz, es decir, expuesta a la vergüenza. Algo igual nos pasa a nosotros, algo igual. Pero cuando todo sale a la luz, sea como sea, cuando uno siente ese vacío, se siente liberado de ese peso que muchas veces no nos deja ser libres y no nos deja avanzar. Pero ¿por qué le molesta el tema a la mujer? Pues no tener marido no es ningún pecado. Podría estar soltera o incluso podría estar viuda y no por eso debería sentirse acusada. Por tanto, ella como el Señor sabían que su respuesta era solo una verdad a medias. Así que ante la sorpresa de la mujer, Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto, y en esto has dicho la verdad. Vemos aquí bien claramente que Jesús, que el Señor, es directo y va de frente al asunto. No camufla ni tampoco lo adorna, como muchas veces nosotros camuflamos nuestros defectos, nuestros problemas y lo adornamos y lo echamos. Muchas veces en el sacramento de la confesión, a mí me ha pasado, y siempre yo les digo eso a los penitentes, que al pecado hay que llamarle por su nombre. No podemos decir, o cuando vamos a la confesión, armar un rollo, armar una telenovela. No, ir al sacramento de la confesión es ir confiando en la misericordia de Dios, en esa misericordia de Dios que sana, que anima y recrea. Por supuesto, esto tuvo que ser muy doloroso para ella, para todos es doloroso, pero solo cuando la persona empieza a sentir su culpabilidad y su fracaso es cuando Dios puede hacer algo por el bien de su alma. Solo quien se reconoce enfermo va al médico. Y en esto el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 31 al 32 nos dice Jesús, bien claro, no he venido por los sanos, sino que vine por los enfermos. Y todos estamos enfermos, todos estamos necesitados de la gracia de Dios. Por eso nosotros asistimos a la Eucaristía o volveremos a asistir a la Eucaristía cuando acabe esta pandemia. Nos acercamos al sacramento de la confesión, nos acercamos a los sacramentales como el agua bendita o como tocar una imagen o besar la reliquia, etcétera, etcétera. Por eso nos acercamos a Dios, porque todos somos necesitados de Dios. Seamos materialmente ricos o pobres, profesionales o no profesionales, todos somos necesitados de la misericordia de Dios. Y como podemos ver, la mujer samaritana está realmente muy enferma y muy necesitada. Por un lado, había tenido 5 maridos. La misma cantidad de matrimonios seguramente en rápida sucesión nos muestran su fracaso y su tragedia. Y finalmente, dejando a un lado la formalidad del matrimonio, la mujer en su estado actual estaba viviendo con un hombre con el que no se había casado. Y aunque ella quería justificarla, algo que no parece que hiciera, estaba viviendo en pecado. Muchas veces nosotros vemos el bien en donde no está el bien. Atribuimos el mal como bien. Confundimos el bien como mal. Y eso no puede ser. En un verdadero adorador y adoradora del Santísimo Sacramento del altar, no tiene que haber esto.
Todo esto evidenciaba su descenso moral que desde hacía tiempo aquella mujer había experimentado. Y es probable que además del dolor de sus continuos fracasos matrimoniales, le producían y tenían que añadir también ese rechazo de sus vecinos. De repente por eso ella fue a recoger agua al mediodía, en un momento en donde el sol es abrumador en aquella región, para evitar de repente las burlas, el rechazo de las otras mujeres, recordando que en esos tiempos la mujer que en primer lugar tenía varios maridos o que de repente había cometido un adulterio, otro pecado, siempre era mal vista. Recordemos lo que le pasó a María cuando concibió por obra del Espíritu Santo al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La querían apedrear. Incluso San José también quería hacerlo, pero como era justo, y nos dice la lectura, quería repudiarle en secreto, porque le amaba. Porque la verdadera persona que ama nunca va a juzgar por juzgar a otra persona semejante a él. Habiendo llegado a este punto, es importante que nos demos cuenta de cómo valora el Señor ciertos comportamientos que han llegado a ser muchas veces normales en nuestros días. Por un lado están aquellos que acumulan divorcios y nuevos matrimonios. Esto nos hace recordar a nuestros hermanos famosos, a los artistas, a los actores, a los futbolistas. No es por hablar mal de ellos, pero a veces, ¿qué es lo que vemos en los noticieros de la farándula? Que una persona se separó, que se está peleando, que se están divorciando. La idea de una unión para toda la vida parece haber quedado obsoleta en la mente de la mayoría de nosotros. Nos hemos olvidado el gran valor que tiene también la fidelidad a nuestro Dios. Esa fidelidad que solamente a Él le corresponde. Por eso, queridos hermanos y hermanas de la UNER, tenemos que dejarnos interpelar por el Señor, dejarnos interpelar por su palabra, que sana, que anima, reconforta y que también llama la atención. ¿Ya? Para la samaritana, el no tener marido es reconocer que no sabe dónde está el verdadero Dios. De igual manera también nosotros podemos tener varios maridos, que para nosotros se nos van a convertir en ídolos. Y esos ídolos para nosotros van a ser como los Baales, ¿no? Asirio, sin tener al Dios verdadero de Israel, a ese Dios que ama y que perdona. ¿Y qué necesidad nosotros tenemos de ser capaces de poner nombre a esos maridos? Tenemos que aprender a reconocer. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Yo soy el primero que me ponga ante el tribunal de Dios para que Él sea el único quien juzgue mis actos. Pero nosotros también de manera personal, como un examen de conciencia, yo les invito a ustedes, según este itinerario, ¿no? Que nos propone estos temas, ¿qué tipo de maridos tengo yo? De repente tengo estos cinco, de repente tengo más, estos cinco que los voy a proponer. El primero, aunque causa mucha risa, ¿no? Dice, el marido del culto al pájaro azul. Aquí un poquito nuestro santo fundador, San Manuel González, en su libro Granitos de Sal, nos habla cuando nos, de esto, de este tipo de culto, cuando nosotros malinterpretamos lo que significa la felicidad. Pensamos que estar felices es tener. Pensamos que ser felices es hacer cosas. Y poco a poco, esta buena virtud, porque Dios quiere que todos seamos felices, ¿no? Se convierte en tipo de ídolos que son siempre nocivos.
Hoy en día hay un término que se ha puesto de moda, ¿no? Ah, no, que cuando una persona se porta mal o algo así, tú eres una persona tóxica. Esta es una familia tóxica. Esto es tóxico. Esto es el otro, etcétera, etcétera. Este culto al pájaro azul que nos habla nuestro fundador es que cuando nosotros convertimos lo que verdaderamente tenemos que cultivar, como la felicidad y todo lo demás, como algo tóxico. Cuando nosotros lo hacemos, estas virtudes, algo injusto e infructuoso. Por ejemplo, la justicia. La justicia está para repartir a cada uno lo que le conviene. Te hayas portado bien, pues bien te irá. Si te has portado mal, mal te irá. Pero ¿qué pasa ahora? Muchas veces la justicia también se ha convertido, como nos dice nuestro fundador, en este culto, ¿no? Que se convierte en ídolo. Y así, ¿cuántas cosas buenas nosotros malinterpretamos? ¿Cuántas cosas nosotros de ser buenas lo hacemos malo? Yo no sé, no estoy para juzgar a nadie, pero tenemos que ver estas cosas. El segundo marido es la falsa espiritualidad. Aquí sí, queridos hermanos y hermanas, toca a todos, empezando del que les habla, porque yo no estoy libre tampoco de errores ni pormenores. ¿Qué significa el marido de la falsa espiritualidad? Es, en pocas palabras, rendir culto al egoísmo. Ese egoísmo que nos hace ansioso y nos convierte en personas violentas. Y la violencia siempre nos debilita. ¿Por qué? Porque la violencia siempre es un acto negativo. Y esta violencia nos hace triste, ¿no? Nos hace personas consumistas, egoístas, individualistas, ¿no? Y tantas otras formas de espiritualidad. Esta espiritualidad se produce cuando nosotros no tenemos un verdadero encuentro con Dios. Ustedes viven en una realidad de una devoción popular muy arraigada. Es algo laudable que tenemos que realzar porque aquí, de donde yo vivo, no se ve mucho. ¿Sí? La religiosidad popular es un poquito más frío que allá. Allá hay muchas manifestaciones de religiosidad. Y lo hemos podido ver ese día que salió la imagen de la Virgen de Cocharca, cuando salió el Santísimo Sacramento, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuánta expresión de amor, de devoción al Señor de los señores y a su Madre bendita, nuestra Madre. Muchas veces nosotros pensamos, nos vemos ante el espejo como personas buenitas, pero en realidad somos lo contrario. Es como decir, es como nos dice Santiago en su carta, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la mía con obras. Eso. No podemos decir, Señor, 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 chancarnos el pecho todos los días, ¿no? Hincarnos de rodillas, pero si nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser está lejos de este Dios, que solamente nuestra espiritual es de boca para afuera, es para que la gente nos mire, eso no sirve, eso no vale, eso Dios no quiere, eso es lo que es abominable para Él. Otro marido muy importante que marca en nuestra vida es el marido de las comodidades y del consumismo. Ay, ay, ay. Aquí sí, mis queridos hermanos, hermanas, de igual manera, todos estamos metidos. Muchas veces nosotros nos creamos muchas necesidades. Necesidades fuera de las necesarias, como son comer, dormir, descansar y pues y las otras actividades necesarias. Pero muchas veces nosotros nos inventamos cosas, nos arriesgamos, ¿no? Esto quiere decir que muchas veces nosotros nos podemos convertir en personas poco prudentes.
nos camuflamos, nos revestimos, ¿no? De muchas cosas que no son. En pocas palabras, nos disfrazamos. Si nosotros no consumimos, no estamos contentos. Y estamos en una sociedad muy consumista, ¿no? Si yo no compro el último televisor o el último teléfono de moda, pues estoy fuera de onda. No es así. Y muchas veces nosotros cometemos barbaridades para conseguir estas cosas. La última marca de ropa, el último carro, qué sé yo, ¿cierto? Nosotros queremos adquirir cosas e imitar lo que no está a nuestro alcance. En pocas palabras, nos volvemos atrevidos, nos volvemos igualados. Y no es así, porque Dios nos crea a cada uno de manera distinta. A ti te ha creado con un don, a mí con otro don. Y así sucesivamente, a todos nos crea con diferentes dones y carismas, ¿no? Y en donde está la diversidad, tiene que existir la unidad, porque allí sí está el verdadero Espíritu de Dios. El cuarto marido es el marido individualista. Este es uno de los maridos más peligrosos que yo podría decirlo. ¿Por qué? Porque rompe el supremo precepto que Jesús nos dejó. ¿Sí? Que durante este tiempo de Pascua en el Evangelio de Juan hemos ido meditando. Jesús nos dice, mi Padre y yo somos uno. Ustedes también manténganse en la unidad. ¿Sí? La persona individualista o la persona que tiene este tipo de ídolo rompe la unidad. ¿Por qué? Porque no es una persona que quiere el bien común. No quiere la felicidad de los demás. ¿Por qué? Porque ella está alejada de Dios. Y así como está alejada de Dios, quiere que los demás también estemos alejados de Él. ¿Ya? Es esta persona que durante su vida quiere vivir alejada del sufrimiento de los demás. No le importan las necesidades, ¿no? Es como decir, primero yo, segundo yo, tercero yo. No le importa lo que le pasa a los demás. De repente en estos días de cuarentena también nos estará pasando esto, ¿no? Con tal que yo tenga que comer, que beber, que dormir y todo lo demás, estoy feliz. Lo que le pasa a los demás no me importa. Esa es una persona individualista que no se interesa por su hermano, por su prójimo. Y esa persona que dice ser adorador del Señor y que es individualista, yo les aseguro que el diablo se los va a comer con sandalia y todo. Aunque parezca un chiste, aunque duela, pero esa es la realidad. El último es el marido de los mil quehaceres. Son aquellos que quieren hacerlo todo y nada hacen, como decía mi rector en el seminario. ¿Sí? Son aquellos que buscan una cosa, otra cosa, ¿no? Que según ellos son muy dinámicos, ¿no? Buscan tener una vida muy dinámica para justificarse, ¿ya? Para excusarse de la oración, para excusar su pereza, su queja. Y es una persona descuidada, se abandona. Es una persona que por hacer las cosas abandona lo más importante. Es como Marta y María, ¿no? Recordemos, Marta estaba preocupada con los quehaceres. Claro, tenía un montón de invitados, todos varones, y el varón come bien, ¿no? Pero María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? ¿Cuántas veces a nosotros nos falta hacer eso? O de repente en la vida pastoral nos puede pasar. ¿Sí? Muchas veces, o cuántas personas pueden decir, no, esa persona es muy activa.
O de repente pueden decir, no, ese padrecito hace muchas cosas, es muy bueno porque hace muchas cosas. Sí, exteriormente podemos hacer muchas cosas, pero interiormente, ¿cómo está? La acción con la contemplación tiene que estar unidas de la mano. Tu hermano, tu hermana que perteneces a la UNER, a la Unión Eucarística Reparadora, recuerda bien esto, que nadie da lo que no tiene y que un ciego no guía a otro ciego. Tenemos que tener cuidado en esto. Como tercer punto de nuestra meditación, continuamos con esa afirmación que hace la samaritana Jesús. En eso has dicho la verdad. Mientras que va avanzando el diálogo entre Jesús y la mujer, de repente la samaritana sintiera temor de ser desenmascarada. Eso es normal. Por la sencilla razón de que ella reconoce su vida y admite el desastre de su vida. Esta es la lógica al principio de la fe que ha de estar siempre, ¿no?, fundamentada en la sinceridad. Jesús enseña a la samaritana a redescubrir su ser mujer, que ella descubra su dignidad, que no todo está perdido. Le invita a redescubrir, a que nuevamente vuelva a conectar con esos deseos dormidos, ¿no?, que ella tiene en el fondo, pero muy al fondo de su vida, ¿no?, a buscar esas grietas, no solamente buscarla y descubrir, sino a resarcir, sino a curar y a rellenar. Es como una pared, ¿no? Cuando nosotros queremos pintar y vemos que esa pared tiene muchas rajaduras, ¿qué es lo que hacemos primero? Rellenamos esas partes rajadas para volver a lijar, ¿no?, pulir y después volver a pintar. Ese pulir y ese volver a pintar, ese es el efecto de la gracia de Dios que hace en nuestra vida. Pule, reshace y vuelve a ser nuevo nuestra vida. Toquemos fondo, no tengamos miedo. Tocar fondo también es actuar en la sinceridad, porque la sinceridad nos lleva a la verdad auténtica. Por tanto, estamos llamadas a vivir hasta el final el don de Dios en la fragilidad, en la debilidad y también en la tentación y en la sed de nuestra vida. ¿Por qué? Porque también en todas estas cosas, porque somos seres humanos, hay que recordar, somos seres humanos. Como nos decía San Agustín, acuérdate, Señor, que de barro estoy hecho. Nuestro fundador, no hay que tener la duda de que fue inspirado por el Espíritu Santo, nos invita a confiar en Jesús, a confiar en el Maestro, a desnudarnos ante su presencia, de decir, Señor, esto es lo que soy y lo que tengo yo te doy, sea poquito, sea mediano o sea bastante. O de repente nada, de igual ofrecerle al Señor. Cuando nosotros celebramos la Eucaristía, llega el momento del ofertorio. El sacerdote presenta el pan y el vino y también presenta todas las intenciones, ¿no?, de toda la comunidad. De igual manera, nosotros también dejemos ante el altar del Señor, de su amor y de su misericordia, todo lo que somos. Esto que te doy no es solamente pan y vino, decirle a Jesús, sino que también es la labor de mi vida, de mi trabajo, los sudores, las alegrías y las esperanzas, los gozos. Eso el Señor lo ve más agradable que muchas cosas que nosotros podemos pintar.
Y como último tema para poder reflexionar es, Señor, veo que eres un profeta. El conocimiento de la vida íntima de la mujer fue una manifestación clara y precisa de la uniconciencia del Señor. Quiero citar la carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Luego ustedes lo buscan en su Biblia. Hebreos 4, 13 nos dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto nos habla que es fundamental que no olvidemos nunca que el corazón del hombre, nuestro corazón, es frágil, es vulnerable, como lo fue el de la samaritana. Ella ante Jesús se siente mirada por un profeta que le ha dicho todo, todo. Es así que la mujer no niega lo que Jesús había dicho de ella, sino que más bien no puede ocultar su sorpresa y su admiración, llegando así a reconocer en la persona de Jesús la posibilidad de que Él es un verdadero profeta, porque nadie le ha dicho lo que había pasado en su vida. Esto es muy significativo porque ya hemos dicho que los samaritanos solo creían en el Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Por lo tanto, ellos no esperaban un rey, sino un profeta. Así que cuando dijo que le parecía que Jesús era profeta, estaba diciendo que había empezado a sospechar que él era alguien realmente muy importante. La mujer, pues, se siente descubierta. Nosotros también, cuando alguien nos dice algo, nos sentimos descubiertos, nos sentimos desnudos por aquellos actos malos que hemos cometido. Pero muchas veces nosotros cometemos el error de devolver ese bien con mal. Aprendamos a tener estos gestos de la samaritana, de saber reconocer en aquellas personas a los nuevos profetas de nuestra actualidad. Cada uno de nosotros, o miembro de la Unión Eucarística Reparadora, que también es parte integrante de la Iglesia, tenemos que aprender a sentirnos conocidos e interpelados por Jesús. No tener miedo, no tener miedo. No tener miedo a lo que dirá el Señor, porque recordemos que antes está su misericordia, ¿no? Que precede a toda ira. Devolvamos a Cristo ese amor tan grande que nos da, que nos enseña, con amor. A mí de manera personal me sirve mirar el crucifijo. Justamente yo tengo acá un crucifijo en mi cuarto que me hace recapacitar que tan grande fue el amor de Dios que entregando a su propio Hijo para morir como un condenado, como un maldito, por mí, ¿cómo yo le voy a devolver ese amor? Y también me ayuda a hacer mi examen de conciencia de poder decir, Señor, gracias al final de mi vida. Gracias. Gracias porque tú tomaste mi lugar que me correspondía tomar. A ti te pasó lo que a mí me debería de pasar. Ese gesto de gratitud como la samaritana. No, más no un gesto negativo, ¿no?, de rebeldía, sino decir gracias. Gracias, Jesús, por amarme.
Gracias por amarnos a todos. Como una manera de resumir a todo, pues hemos ido caminando, hemos ido recorriendo este camino como los discípulos de Maús, pero esta vez con la figura de la samaritana, que es un llamado de Dios a plantearnos la fuerte necesidad de apartarnos de esos maridos, es decir, todo aquello que nos separa del amor del Padre. San Pablo nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso será la muerte, la espada, el odio, la guerra, la ira? Todo eso lo vencemos gracias a Jesucristo nuestro Señor. En resumidas palabras, pues hay que aprender a resistir al diablo, ¿no? Porque el diablo, como león rugiente, anda merodeándonos para ver por dónde nos puede devorar. Identificar para podernos liberar y luego para planificar nuestra nueva vida al lado de Dios, al lado de Jesús, al lado que, como nos decía el Evangelio de hoy, en esta solemnidad de la Ascensión, que nuestro lugar, nuestra casa, no es este mundo. Jesús sube al cielo hoy para prepararnos un sitio para nosotros. Al cielo tenemos que ir y allí poder contemplar la gloria de Dios. Y para terminar, un poquito, pues, compartirles cuál es nuestro compromiso, ¿no? En primer lugar, hacer un examen de conciencia. ¿Qué es el examen de conciencia? Pues me voy un ratito, voy pensando cómo está mi vida, ¿no? Y voy viendo cuáles son esos maridos que me alejan, me adormecen y me distancian del Señor. Otro también, ¿quién realmente roba mi tiempo? Cuyo tiempo tiene que ser para Dios. ¿Quién? ¿No? Y último, ¿cómo puedo reparar esto? Recordando siempre que Dios nunca se cansa de perdonar. ¿Sí? Y quiero terminar con esta pequeña oración que está pues aquí escrito casi al final del tema en nuestra carpeta, en el tema número 3, página 54, que nos dice, Corazón de Jesús, me fío de ti, porque lo puedes todo, me conoces del todo y me quieres a pesar de todo. Esta oración confiada nos ayude a ser mejores cada día. Bueno, queridos hermanos y hermanas, yo quiero agradecer por la atención y por la invitación para poder participar también de esta pequeña charlita o meditación, como queramos llamarlo. Yo les invito a que lo vuelvan a leer y si en algo les sirve, gloria a Dios. Y si no les sirve, también gloria a Dios, porque Dios habla a cada uno de nosotros de distintas maneras. Él sabe tocar nuestros corazones. Eh, yo les invito a que no salgan de casa, sigan guardando la cuarentena y si alguien tiene que salir, que sea uno por persona. Y no salir por salir ni por gusto. Hacer las cosas todo de una vez para evitar salir todos los días. A cuidarse. Querer es poder. Soy el padre Alan Ricardo Almancia López, sacerdote diocesano del Vicariato Apostólico de San Ramón, ¿no? Que también, que cuando estudiaba en el seminario San Pío X, allá en Huancayo, pues yo veía la labor de las hermanas misioneras de Nazaret. Que el Señor bendiga a cada una de ustedes, las conforte en la unidad y en la fraternidad, recordando siempre que ser adoradores del Señor es también mantener o saber mantener la unidad. Yo les animo a no perder su esperanza, no perder la caridad ni el amor, en pocas palabras, no perder el carisma que el Señor,
que con la ayuda del Espíritu Santo les ha concedido a cada uno de ustedes. Bueno, no los quiero cansar, les voy a dar la bendición a ustedes y les voy a pedir un favorcito, un pequeño favorcito. Ustedes dirán, el padre Alan es un fastidioso, ¿no? Nos da algo a cambio de algo, pero es algo fácil. Lo único que les pido es que oren por mí, es lo único, que recen por mí para ser fiel ministro del Señor, ¿sí? Y decir siempre sí hasta el final. Bueno, la bendición del Señor esté con ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Que viva Cristo Rey. Muy buenos días.